Hola a todos amigos, ¿cómo están? Excelente día tengan todos ustedes. Domingo de Huapango, ya estamos en Xilitla. Bienvenidos, gracias por reproducir este en vivo, este video. Bienvenidos, amigo, amiga, no sé. Gracias por conectarte y por estar aquí en esta transmisión de Yo Soy Cuscatlán. Les saludo Taremu Wampush desde Xilitla, edición 705 Domingos de Huapango, aquí en el Pueblo Mágico. Y pues ya estamos acá, estamos llegando a la plaza, por ahí ya se escucha la música. Estamos caminando por aquí por el... Ay Dios, ya me ando cayendo. Por la calle principal, a un costado del jardín, profe. Y ya estamos listos para ir a grabar acá a la plaza. Ya nomás espero que se termine esta canción, este guapango que están cantando por acá, el queretano. Y pues nos vamos a la plaza. Mientras tanto quiero saludarles desde aquí, desde la sombrita, porque quiero decirles que sí está haciendo algo de calor. Dejen volteo la cámara para que... Acá estamos ahora sí con gorrita, porque si no, sí me cala tantito el calor. Bueno amigos, lo voy a estar leyendo. Les invito a que dejen por aquí sus saludos, sus comentarios. Voy a estar leyendo ahora sí, en el intermedio. No voy a interrumpir los guapangos, porque ya me han llamado la atención de que no interrumpa por ahí los guapangos. Así, en el intermedio voy a estar leyendo todos sus saludos y comentarios. Bienvenidos amigos, muchas gracias. Taremu Wampush, dejen por ahí su like, no sean malitos. Por ahí por favor dejen su like en este video. Sale, los quiero, los aprecio bastante y bienvenidos. Hola Mario Hernández. Hola Mario Hernández. Mario Hernández, también quiero saludar al amigo Raimundo que nos está viendo seguramente desde su casita allá en Mexicali, que hace un momento me acaba de mandar un WhatsApp, mandaba saludos a la familia Velázquez. Y pues ahí está el saludo, amigo Raimundo. Gracias por escribirnos en el WhatsApp personal de Yo Soy Cuscatlán. Desde Houston, Alfredo Romo, Guadalupe Briones nos está mandando un like. Muchas gracias por ese apreciable like. Quisiéramos llegar a los 100 likes en esta transmisión. Ojalá se pueda en estas lapso de 2 horas. Bueno, ya me voy allá a la tarima, porque ahí está la gente ya bailando. Ya apenas acaban de sonar 3 guapangos. Inició el querreque, después le siguió el guapango para los cumpleañeros y luego el queretano, y pues ya estamos acá. Pero recuerden que todo con exceso, nada con medida. Digo todo con medida, nada con exceso. Así que pues continuamos. Por acá están pidiendo la viborita, si se puede complacer por ahí amigos de Serranía Felina, si se puede. Si no, dígame cuál viene preparado por ahí para los bailadores que ya están esperando, porque les hormiguean las patas, digo las ya piernas. Salió. Ya Mande. podemos seguir zapateando. Ya salió. Ya salió en Cuscatlán. Saludos. Si se puede la viborita. Claro que sí. Que a todo dar, si no, pues ustedes me indican. Ok, parece que sí va a salir por ahí para complacer a don Mauricio. Adelante. Claro. ¿Dónde? ¿Ya? Gracias. Nombre al contrario, gracias. Sí, ¿verdad? Gracias, amigo. Mi bonita Coralilla, mi bonita Coralilla, como no me picas ahora que vengo de Quilipilla, acá en la montecilla, allá de estilo Quilipilla.
Coahuila. Vamos a dar la vuelta para allá para ir a ver. Mi bonita, tú que sabes al camino. Mi bonita, tú que sabes al camino. Como no me picas sola, que vengo de ocho del pino. Acá de la puertecita, este lodo ya le pino. Ándale, pues ahí quedó complacido. A ver si por aquí podemos complacer al amigo Dauto Olvida, a la gente de Pizacores por allá, a los amigos que nos acompañan, nos visitan cada domingo con el Guapango y el Caballito. También queremos saludar a la gente que nos visita de Tilaco, Landa de Matamoros, para la familia que viene de Tilaco. Saludos de parte del profe Beto Márquez, también de nuestro presidente, el ingeniero. Eso, gracias, ya somos más de 60 conectados. Soco Briones dice por ahí, ha de andar nuestro apellido. Octavio Martínez, ¿quién dice? Se están saludando entre ustedes, muy bien, ahí salúdense entre ustedes, no pasa nada, muchas gracias. Guadalupe Briones, Erasto Bautista, muy buenos guapangos, saludos desde Guaya Buenavista, Acla Terrazas, desde Huizquilucan, Estado de México. Ahí vamos armando un poco la lista y el repertorio de los guapangos que por aquí están solicitando la gente que es muy. Soco Briones desde Monterrey, que es de aquí de San Luis y nos saluda. Ay, por favor, díganme si escuchan bien el audio, por favor. Anotamos también el guapango. Briones, que es de Coahuila. 4 guapanguitos por aquí en lista. ¿Quién más? Alfredo Romo, saludos a toda la gente. El próximo año ahí andaremos, primero Dios, saludos. Gracias, Alfredo. ¿Quién más por acá? Concepción Barcenas, buenas tardes, qué bueno que voy a ver el domingo guapanguero desde el principio. Bienvenidos todos, aquí estamos. Disfruten y compartan, amigos. Que fuera su día, no quiero que te confieses, no quiero que te confieses, si amistad fuera su vida, porque no me gustaría que me hicieras tantas veces, al cabo que siendo mío, no es pecado que me beses, mi corazón estará con una joven que yo amo, que se llama Soledad.
supiera las penas que por ti paso, las penas que por ti paso. Ay, soledad, si supiera y de mí te condoliera, y me dieras un abrazo, y me dieras un abrazo, porque otra vez mi corazón estará con una joven que yo amo, que se llama soledad. Complacidos, y fuerte aplauso para los bailadores y bailadoras que aquí se encuentran el día de hoy reunidos todos y todas disfrutando de este domingo de Huizopango. Queremos seguir enviando saludos para todos los que van llegando a este espacio. Vamos a anotar por ahí la pasión, acuérdense de cuáles tenemos por ahí pendientes: el perdiguero, el caballito, ya salió la soledad, por acá están pidiendo la pasión, así que vamos anotando por ahí algunos huipangos que nos faltan. Ahí ustedes se ponen de acuerdo, muchachos, del trío Serranía Felina, que el día de hoy nos están haciendo el honor de presentarse aquí en el escenario de los domingos de Huizopango. Perfecto, Alfredo Romo, hasta Houston, saludos. Aquí, saludos a Georgia, Estados Unidos también, por supuesto. Familia Carrizales con la canción El Toro Requesón. Ándale, pues ahí está armándose el repertorio poco a poco. También queremos saludar a todos los que... Amada Martínez Barbosa, desde Altamira, Tamaulipas, que siempre nos ve. Señora Amada, muchas gracias. Luisa González, desde el Estado de México. Juan Antonio del Ángel Ábalos. Se escucha muy bien, Mario, hasta Monterrey. Muchas gracias. Mientras seguimos por aquí nada más revisando. Un saludo en especial para toda la gente de Ixpatlax, allá que nos está viendo, desde Ixpatlax, la gente del Pescadito, la gente de Monterrey, allá mi hermana Teresa, que también no se pierde ningún en vivo. Muchas gracias por todo el apoyo. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más saludamos? Al amigo Toniel de Coscatlán, de allá del Zapote, digo Zapote Pescadito, que está al pendiente de los en vivos, al tío Fluviano allá en Ixpatlax, a la maestra Sara de Ixpatlax también. Claro que sí, queremos saludar, dar la bienvenida nuevamente a todas las personas de Monclova, Coahuila, que nos visitan, ¿verdad? Más de 40 personas. Julio Herrera dice saludos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ser parte de este domingo. Quieren ver a Don Celso, ahorita nomás llegue Don Celso, me voy con él, me aplasto con él. Y ahí va para la familia Rodríguez Ramírez, desde Saltillo, Coahuila. Ahí están, bienvenidos. Que bajo al abrevadero
pues ahí quedaron complacidos para los que pidieron el toro requesón. Vamos avanzando en este domingo de Bopango, en el que seguimos saludando a todas las personas que nos están acompañando. Con mucho cariño y respeto queremos saludar por aquí. Saludos para Chuy Hernández, Mayriel Gutiérrez, también para Reina Castillo, Guillermo Silva, también ahí está el saludo, por supuesto, desde el ejido Damián Carmona, municipio de Tamazopo, San Luis Potosí. También tenemos por aquí un saludo que nos están pidiendo para Celeste Terrazas y Jessica Banda, que celebra su graduación desde la Unión Americana. María Elena García Rodríguez, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México. Muchas felicidades. Y se le podrá mandar saludos a mi mamá, pues apenas cumplió años, todos los domingos vemos tus videos en vivo. Y también muchas gracias. Para Saludos cordiales para su mami, desde Sur Carolina, que siga cumpliendo muchos años más. Dios la bendiga bastante, cuídense bastante. Un saludo especial de parte de Taremu Guapos y todos los que somos Yo Soy Coscatlán. Muchas gracias. Felicitaciones y bendiciones en abundancia. Concepción Barcena dice un saludo muy grande a la princesa Besabel, Catepec, Morelos, Estado de México. Pueblo de Río Verde, de la capital del mundo de este Jesús Amical Pacheco dice hola. La visita nuevamente, la visita creo que se equivocó de canal. Aquí yo soy Taremu Guapos de Yo Soy Coscatlán. Bienvenido, un placer recibirte. Feliz año nuevo, feliz día del amor y la amistad. De igual manera, Jesús Amical Pacheco, saludos y bendiciones. María Teresa por aquí también está presente. Teresa, un abrazo. JR50PP, dices, siempre veo tus videos. Saludos. Taré, dice Teresa. Es para Miguelito. Muchas gracias. Amada Martínez Barbosa, y saludos para la familia de mi esposa de Ciudad Valle. Saludos, Taré. Buenas Gracias. tardes, el Tigre Serrano. Elia González, Matamoros, en el corazón de Gilitla. Estado de México por ahí. Y nuevamente aquí estuvimos Semana Santa, también echando un palomazo por ahí. Y saludos para la familia Leal, para mi sobrino Iván. Claro que sí, aquí en la oportunidad que me da aquí en el escenario soy de Las Joyas. Yo creo que algunos por ahí me conocen. Pero aquí estamos dando unos pequeños ahí regalitos ahí de corazón. Hay que ver pendiente para la maestra Juanita y para su esposo ahí pendientito y de corazón. Y aquí también el buen amigo Tony, yo creo por ahí que también anda por ahí Tony. Ahí estamos presentillos y si se puede echar un palomazo, si ustedes lo permiten lo hacemos y si no pues nos vamos. Alfredo Romo dice, Elenita Moreno, no la miro. Saludos, ¿Qué crees? Elenita viene siempre en las festividades, por aquí la vimos el aniversario, vino a bailar, de repente a veces da una escapada, ella no es de aquí, pero... había quedado pendiente con algunos presentes. Pero un gusto verla bailar. Elenita Moreno se desliza por la tarima, parece que anda volando arriba de la tarima. Tiene un estilo muy padre para bailar, me gusta mucho. A ver, estamos revisando un poco los presentes que trae el señor. Julio Herrera dice, a Don Celso le robaron en el concurso del Querétaro, tal vez. Tenemos algunas camisas para sí, creo que se llevó ahí el segundo lugar o tercer lugar en Querétaro. No pude ir en esa ocasión. Las bailadoras, vamos a ver ahorita cómo se las hacemos llegar a algunas de las que se encuentren por aquí presentes. Bailadoras que estén por aquí, pues no sé, maestra. Ali dice, saludos a mi hermana Enedina del rancho La Herradura de Quilitla, de parte de su hermano Susana de Reynosa, Tamaulipas. De nuestras bailadoras, acá está la maestra, las maestras acá de este lado. Listo. Nada. Vamos a revisar por aquí las tallas. Por acá vemos gente de Coscatlán. ¡Ey! Gente de Coscatlán que se dio una escapada. Por acá vemos al Rodo. ¿Quién más por aquí? Ahorita este bailador con su esposa que tenemos aquí enfrente. El amigo Rodo que ahorita saludé. Ahí está en pantalla Rodo y su esposa Josefa. Pues bueno, ellos se han venido a Gilitla a bailar desde Coscatlán. Y pues aquí ahorita lo vamos a ver como también tiene un estilazo también para bailar. Así que lo van a ver ahorita. Ahorita lo van a ver bailar al amigo Rodo de este Coscatlán. Vamos a revisar de qué manera se las Marta, Aurelio, Godoy se dieron la escapada para acá. Vamos a revisar ahorita revisamos por aquí con el Tigre, dice que va a traernos más para que alcance para más. Enedina, Estrella, saludos desde Monterrey, Enedina. Okay. A toda la gente. Vamos a seguir con el baile. Muchas gracias, Tigre. Échese un palomazo mejor para que siga el baile y siga la guapangueada. Ya no alcanzamos, ahorita revisamos cómo le hacemos, no se preocupen. Gracias, ya somos más de 100 conectados, ojalá podamos llegar a los 200, ¿cómo ven? Agradecemos su valioso like. Vamos
tenemos 36 likes nada más. Saludos de Veracruz, Vamos a Puerto. saludar para que la familia Puerto Triunfo Márquez, mientras el Tigre de Agustín Serrano se acomoda, Martínez. Diego Márquez de la vuelta. Saludotes, Agustín. Claro que sí, bienvenidos. ¿Qué crees? Me Ok, vine vamos a ver acá a la sombrita por aquí porque lo está. se me estaba sobrecalentando el Se está por celular. aquí ya preparando. Tigre Serrano. Y nuevamente disculpen por ahí la gente que faltó, es que es imposible. Faltó, pero poquito a poquito se llena el carrito y para la otra alcanza a los demás. Además, más ahorita viene de carrera, nada más vengo llegando de México ahorita. A ver si les puedo zapatear el San Lorenzo. Que no me ibas a olvidar, me dijiste esa aquel día que no me ibas a olvidar. Te pusiste a llorar en mi brazo, vida mía, y yo te fui empeorando tu agonía. Viniste al bello lugar donde se escucha el violín, donde se escucha el violín. Viniste al bello lugar. Viniste al bello lugar donde se escucha el violín, donde se escucha el violín. Viniste al bello lugar. Con plata principal, el carneciendo a su fin. Y fíjate el paro, el patrón San Agustín. Ándale, pues ahí quedó la participación del amigo Tigre Serrano. ¿Cuál viene enseguida, amigo Tigre? ¿Cuál viene preparado para continuar por aquí con el baile? Nuevamente les ofrecemos una disculpa a las bailadoras. Por ahí quisimos hacerles llegar un presente, pero vamos a tratar de organizarnos mejor. Por ahí me comenta la maestra Juanita. Vamos a tratar de organizarnos mejor, buscar por ahí más apoyo y tratar de darles un presente en reconocimiento a todas las bailadoras que domingo a domingo aquí se la rifan bien bonito, bailando y zapateando al ritmo de son huasteco. Bueno, continuamos, amigo Tigre. El perdiguero, a ver si por ahí sale, a ver si están de acuerdo. Claro que sí va a salir bien bonito porque también por ahí lo estaban esperando, por ahí lo solicitaron, así que adelante, amigo Tigre. Seguimos con más música en este domingo de Huapango número 705, apenas vamos dando comienzo, apenas vamos en el primer bloque, estamos esperando por ahí si sale algún palomazo, pues vamos a estar por aquí recibiendo algunas participaciones, si no pues continuamos con los amigos del trío Serranía Felina. Estamos esperando nada más que por ahí termine de alistarse el amigo Tigre. Claro que sí, estoy triste porque igual no alcanza para toda la gente, pero yo creo por ahí, como dijo ahí el maestro, vamos a hacer lo posible y si están al alcance yo también los apoyo para los presentes que voy a dar aquí a ellos. Y yo creo un telefonazo por allí y sí, y los sigo apoyando, yo sé que yo los traiga de allá de la Ciudad de México o yo los apoye por aquí con ellos y siempre va a ser así, tiene cuando se presente aquí en Gilita, en Cultura Escenaria, ahí vas a andar. Allá Don Celso, ahorita lo dejé allá por Chalco, por ahí anda también echando zapatazos. Ahí va este guapanguito. Adelante, amigo, adelante.
Para que se escuche un aplauso, claro que sí, aplauso para todos los monitores, también para los amigos por acá del Río Serranía, Angelina, acompañados del Tigre Serrano, por supuesto, pura sierra presente. Ándale, por ahí queremos dar la bienvenida por acá a la familia. Rocío dice saludos, buenas tardes desde Monterrey, Nuevo León. Rocío, muchas gracias por conectarte, gracias por estar aquí. Agustín Martínez Pedro dice un saludo hasta Cachuchuman, Socolco del Hidalgo, del Higo Veracruz a Reynosa, algo extraño el nombre, pero saludos Agustín. Manuel Martínez Vargas dice buenas tardes, un favor, ¿me puede saludar al amigo el Tigre? Es a todo dar, yo lo conocí por acá en Tecamac, con el amigo el paisano Julio. Ahí anda, ahí anda el Tigre Serrano, ahí echándose un palomazo. Bueno, sí le quería hablar también de la cámara, hombre, discúlpenme todos, pero yo creo la otra José Luis Domínguez, saludos desde Ecatepec, Estado de México. A ver quién más. Siempre para nosotros es un placer por aquí recibirlo. Vamos a enviar un saludo a la No he visto al señor Holguín y al señor Alto Plaquito, son buenos bailadores. Julio Herrera, Adauto Holguín, aquí anda, fue uno de los primeros que enfoqué ahorita al principio de la transmisión. Ya estamos casi 40 minutos de transmisión, gracias por acompañarnos. Saludotes, Nereida Hernández, buenas tardes y muchos saludos desde Monclova, Coahuila, México. Muchas gracias, Nereida. Claro que sí, tocayo del Tigre Serrano. ¿Verdad que sí? Gracias por Paquito Tigre, güey. Ya, yo doy gracias.
Gracias por darme esta oportunidad aquí, amigo del alma potosina. Y nuevamente les pido una disculpa a todos por allá, todos por ahí. Me da tristeza. Pero fórmense, les voy a regalar mi sombrero. Ya estoy viejito, pero a ver a quién le toca por ahí. Siempre lo he dejado donde quiera que he estado en los eventos. Y no se vayan a golpear. No se vayan a golpear. Y gracias por escucharme, gracias por todo. Que Dios los bendiga. Se los voy a aventar a ver quién lo agarra. Bueno, no van a ser el que lo agarre primero se lo dejan, por favor. Ahí va, 1, 2, 3. ¿A qué dijeron, verdad? Ahora sí le va. 1, 2 y... Bueno, le tocó a la señora. Le tocó a la señora. Felicidades, señora del Tigre. Que Dios la bendiga y que Dios los bendiga a todos. Ándale, pues muchas gracias, Tigre, una vez más. Pues ahí estamos. Perdón. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, Gelacio Cruz, muchas gracias. Dice hermano Claro que sí, para mi sobrino Iván y para- Amada Martínez Barbosa, hermoso Guapango de Altamira, Tamaulipas, arriba Altamira. Sí, el que acaba de pasar ahorita. El Mil Amores, ese guapanguito que vimos bailar a Don Celso muy bien. Digo, perdón, mira, ya me estoy confundiendo. A Betsabe y al artesano, a Don Arturo y a la maestra, Ándale, por que ahí en pantalla queremos estaban saludar. bailando. Muchas gracias, amigo Tigre. Cerrando. Todos los videos los estoy grabando y van a estar disponibles Muchas gracias por en el transcurso de la semana, para que sigan apoyando, por favor, ahí, porque han estado bajas las visitas, las vistas, perdón, ahí en el canal. No sé qué esté pasando con YouTube, pero gracias a todos por todo el apoyo, presente, bienvenidos, claro que sí, bienvenidos a Jerita también. Salud desde Atlanta a Don Celso Alejandro, al artesano Pedro Andablo. ¿Qué crees, Don Celso? Creo que no viene hoy, por el que escuché ahorita al Tigre Serrano que anda en Chalco, por allá lo dejó en la Ciudad de México. Quizá a lo mejor lo invitaron a bailar allá y pues por allá anda. Brígida Vicencios, bienvenidos, claro que sí, bienvenidos todos. Y la gente de nuestras comunidades, por supuesto, por aquí desde Peña Blanca, acá de este lado. Vamos avanzando con más, guapanguito. Ahora sí, el caballito, dice por acá la amiga Don Colguín, ahora sí para zapatearle bonito y con ganas ahí en la tarima. De una vez que suene.
Ya falta poquito para llegar a 100 likes, amigos. Apoyen a esta transmisión de Domingos de Huapango de Yo Soy Cuscatlán. Y estamos a nada de llegar a 200 conectados. Muchas gracias. Seguimos compartiendo Huapango, seguimos compartiendo música tradicional de aquí de la Huasteca, una tradición sin duda alguna de aquí de Xilitla. Bienvenidos, cuando gusten a Xilitla venir, vengan a zapatear. Ándale, pues ahí quedó complacido con el caballito y vamos avanzando con más música. Queremos enviar un saludo que tenemos pendiente por aquí. Saludos para la familia González que está aquí en Xilitla y que nos visita desde Dallas, Texas. Bienvenida a la familia González que viene desde Dallas, Texas y Fort Smith, Arkansas. Claro que sí, por aquí presentes. También queremos saludar para los de Saltillo, Coahuila, para Fabi y para Néstor, presentes también el día de hoy aquí en Xilitla, los domingos de Huapango. ¿Qué onda, amigo Jonathan? ¿Cómo estás? También queremos saludar a la gente de Rancho La Victoria. Y bueno, pues antes de continuar, tenemos nuevamente por aquí el día de hoy, nos está visitando. ¿Qué crees? Sí, Octavio, no me había tocado grabar a Betsabe y al artesano, por eso estoy aprovechando de enfocarlos. Recuerden que el día del festival de los 15 años, Juan Pablo tuvo una caída por allá en las escaleras del kiosco y tuvo por aquí un golpe en la cabeza del cual está recibiendo un tratamiento. Él viene Pedro Andablo arriba, Buenavista Landa, Matamoros, Querétaro. Está haciendo una colecta en este botecito, está recibiendo por ahí algunas aportaciones que gusten hacer. Quien quiera por ahí apoyar con algo, pues aquí está Juan Pablo. Él también. Saludos a todos los huapangueros de Xilitla, Eva, Betsabe, Don Celso, Don Alejandro, etcétera, etcétera, etcétera. Que se lo pongan aquí, que pase con el bote él. Aquí lo que sea su voluntad. Norma Lilia, saludos, Yo Soy Cuscatlán, saludos a Don Epifania de Aguacate. Don Epifanio, perdón. Pásame las cartas, por favor. Claro que sí, ahí andaba bailando Don Las Epifanio. cartas son a 30 pesos. Por acá está anotando, ella lleva por ahí el registro. Quien guste una carta a 30 pesos para por ahí jugar la suerte y ganarse una botella de whisky Passport. Aquí están las cartitas. Quien guste para ahí apoyar y colaborar. Acá estará de este lado, del lado del escenario, por acá. Ándale, pues ahí está la invitación a quien guste apoyar por ahí, quien guste apoyar al pequeño Juan Pablo. A ver, vente Juan Pablo, vente por acá, mira Juan Pablo, yo estoy seguro que por acá nos van a apoyar por ahí para que sigas con tu tratamiento. Ahí va el pequeño, a ver quién. Juan Manuel Miranda, nombre al contrario, gracias a ustedes por conectarse. En verdad, estoy a la orden. Si desean ver algún bailador en especial, que por ahí se me pase, porque hay mucha gente y de pronto a veces yo me voy siempre a Betsabe, al artesano, a Don Alejandro, a Don Arturo, a Eva, a Javier, a Don Epifanio, y me voy así con los que más conozco, pero si alguno de ustedes dice ya sea ver a alguien más, con mucho gusto ustedes díganme, muévete acá con este bailador, trae esta ropa, esto anda bailando bonito, pues con todo gusto me acerco a enfocarlos.
¿Qué crees? Don Celso no está el día de hoy. Claro que sí. No está Don Celso el día de También hoy. queremos saludar a Parroquia Nuestro Señor. Ahí compartan por favor en Facebook, en el WhatsApp, en las redes sociales, por favor. Ahí compartan, clic en compartir, sin duda alguna. Vayan dándole like aquí al video. Aquí abajito aparece un pulgar arriba. Si les gusta, denle like. Si no les gusta, pues denle manita abajo, no pasa nada. También es parte del show, amigos. Así que gracias. ¿Quién se reporta con el like número 60, amigos? Ya casi estamos llegando a los 100 likes. Eso me da mucho gusto. Ellos tres, amigos, son de Coscatlán y han venido a disfrutar el domingo de Huapango acá en Gilitla. Personas muy conocidas y queridas allá en el pueblo de Coscatlán, que se dieron una escapadita, al pueblo mágico, a disfrutar de los guapangos. Josefa, ándale, Lupita, báilale, Lupita, no importa. Recuerden, amigos, si les está gustando el video, ahí denle clic en el pulgarcito arriba
pulgar arriba, denle un like, amigos, si te gusta. Si no, pues ahí está el otro pulgar, dale un pulgar abajo, no pasa nada. De antemano te agradezco el apoyo, Mientras tú le das like al video, este video se puede ser viral, puede viajar por toda la red y se puede dar a conocer más nuestra música, más nuestra cultura, y puede estar sonando Gilitla, Cozatlán, la Huasteca Potosina, en todo el mundo. Pues ahí quedó y por aquí seguimos avanzando con nuestros amigos del trío Serranía Felina. Ya por ahí Don Ocho ya se anotó, por ahí tiene sus compañeros ya listos también para echar su palomazo, así que vamos con uno o dos botaquitos más del trío estelar del día de hoy y continuamos con las participaciones. También parece que por ahí también el Chalío se va a echar un guapangazo, así que vamos avanzando poco a poco. Vamos avanzando con más de los guapanguitos que por aquí nos están entregando. Pues nos habían pedido hace rato el querré, que tengo pendiente el querré, que nuevamente por acá para la señora Lidia. Se llenó Pues ya casi se va, ¿cómo ves si lo complacemos de una vez, amigo? Don Lamberto por aquí, ahí le va el querreque. Acuérdese que el que la pide es la reina. Sí, es cierto. A ver, busque su bailador. Ándale, a ver si quiere bailar conmigo. La de rojo se llama Lupita, amigas. Es una chava de Cozatlán, súper alegre, me encanta como es amiga mía. Y ya la estoy grabando aquí, bailando el querreque en Gilitla. Bien que baila, Lupita de Cozatlán. La Luwis, como le dicen, mejor conocida. ¿Qué crees? Me queda como hora y media transbordando. Me vengo transbordando hora y media. Si se tarda mucho, 2 horas. Pero aquí estoy. Un par de horas si quiere compartiendo con ustedes, amigos. Me gustaría quedarme toda la tarde, pero hay algunos pendientes por hacer todavía, así que el tiempo que está aquí, muchas gracias por acompañarme a esta transmisión en vivo. Después de un mes, porque no había venido desde el aniversario.
complacido, gracias. Gracias, señora Lili, que hubieran complacido, si bien bailado el que por aquí tenemos en llamada, en videollamada, don Celso, por allá se encuentra. Díganos dónde se encuentra, don Celso. Parece que se encuentra por allá en el estado de Hidalgo. Un saludo de parte de toda la gente que por aquí está bailando y disfrutando. Un saludo para don Celso que anda por allá, anda zapateándole por allá, llevando en alto el nombre de Gilitla. Mucho éxito, don Celso. Ya escucharon, don Celso no está aquí, anda zapateando en la Ciudad de México, creo. Saludos por allá a todos los que están disfrutando también del guapangueo. Pero aquí estamos, hay más bailadores también porque ya casi viene don Moncho. Podemos disfrutar. Si nos escucha don Moncho, váyase preparando porque ya va a venir Podemos al escenario. disfrutar de muchos bailadores, ya vimos bailadores de Queremos Coscatlán, saludar mientras también por allá la familia sin duda de aquí los de Berumen Aguilar, Quilitla que nos visita y los desde que- la Sultana del Norte, por y allá los de que están de Monterrey, visita. Nuevo León. Bienvenido familia Berumen. Vamos por aquí despidiendo a todos los que nos acompañaron por medio de la transmisión. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo para que nos acompañe. Recuerde la página Gilitla merece lo mejor. Un saludo hasta San Luis Potosí, por allá me encargaron. Un saludo para la maestra Lisbeth Amarani Ordaz Moreno. Ahí está el saludo de todos los que nos está siguiendo. Un abrazo hasta San Luis Potosí y nos vemos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Chico Azteca dice saludos a la hermosa Huasteca hidalguense, Huejutla Reyes, Hidalgo, tierra de mis abuelos paternos. Muy bien, Antonio Martínez dice, sí, güey, estamos cerca, a ver de dónde me... Bienvenidos todos. ¿Dónde me Un quedo? poquito más, amigo don Alberto. A ver si Alberto Morales dice saludos a todos. Parece que sí. Sí, se divierten sanamente todos aquí, Alberto Morales. Belia Carmona, saludos desde Juárez, Chihuahua. Gracias por compartir, bendiciones para todos. Un abrazo, amigo. Lo bueno que ya se pasó una nubecita aquí y nos está haciendo el paro para que no nos asoleemos mucho. Apasionado, el que tenía el dolor. Estoy apasionado, en la presencia del Creador, en la presencia del Creador, en muy triste, apasionado. Bienvenidos todos que se van conectando, amigos. Muchas gracias por llegar a Yo Soy Coscatlán. Este es su canal. Gracias por la aceptación, No está de más decir que
hay muchos usuarios, hay muchos, perdón, amigos que transmiten, que graban, pero han estado siempre fieles ustedes acá. Yo soy Cuscatlán y eso se agradece bastante. Igual apoyen a todos los demás compañeros, amigos que graban aquí, visiten sus canales. Próximamente les voy a pasar por aquí los enlaces, voy a compartir el nombre del canal para que pasen a visitar y reproducir. El sol sale para todos, amigos, así que no hay ninguna molestia, no hay ninguna restricción por parte de otras personas para que yo no venga, porque me han pasado a dejar mensajes aquí al canal preguntándome si me han restringido la visita aquí a Gilitla para grabar. La verdad es que no, nadie. Es un evento público y cualquiera puede venir a disfrutar, a compartir. Así que no hay de qué preocuparse, amigos. Gracias por el apoyo, Hay que entienda la mentira, el que sufre de pasión, al su amado sobrevive. Así es, amigos, denle like. Si ustedes ven un video 1, 2, 3, 4 segundos y no lo apoyan con un like, la verdad ese video deja de recomendarse. Si ustedes desean que Yo Soy Cuscatlán siga creciendo y los videos sean más vistos, apoyen con un like, en verdad. Gracias. Serranía Felina, ¿verdad? Serranía Felina presentándose en este escenario. En verdad que Además le vamos a conseguir una sillita por ahí para que se acomode los noches. Y tenemos una donde ves, amigo Víctor. en verdad que ayuda mucho. Hola. Qué mal va el río Quito. Así es, amigo. Parece que me comentaron que Muchas gracias. Viene Chávez también unos compañeros. Qué bueno, muchas gracias. Adelante. Anda paseando por acá. Por aquí a ver si podemos Qué bueno. complacer con el tema del ranchero potosino, el ranchero potosino dedicado. Aprovecho para mandar un el hijo, saludo personal. nada más y nada menos que el hijo Métele del vuelta a la negro Marcelino, una leyenda de la música huasteca. Parece que se encuentra presente Marcelino Tobar Herrera. Hola, hola, un saludo para mis paisanos en Hot Springs, a todas las familias que se encuentran allá y que seguimos. Yo soy Cuscatlán. Vámonos. Grandes gracias. personalidades, personajes Gracias, que Javier. vienen a acompañar en los domingos de Guapango. También tenemos Claro que sí, ya estamos en vivo. Saludar a don Gabriel Gracias. Landaverde, nos visita desde Tilaco, Landa de Matamoros. Por ahí queda un saludo de parte de una amiga. Quiso mandar saludos y pues adelante, este es el micrófono, es de ustedes, la página es de ustedes. Y gracias por acercarse a saludar, acercarse a dejar sus saludos. Ahorita vamos a complacer a Tony, que anda ya preparado y bien listo y bien puesto para seguir por aquí. Guillermo dice, a ver, dice Guillermo Magdaleno, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, saludos aquí, está don Alejo Arduña, que los mira todos los domingos, manda saludos a su familia en La Silleta. Muchas gracias, Guillermo, y para el señor Orduña. Pedro, saludos al amigo Tony, que no falla, claro que sí, aquí está. El alcance que ha tenido los domingos en Guapango, que ha llegado. Claro que sí, José Luis, por abajo del video, yo no sé si estés en la televisión o en el celular, abajo del video hay unos iconos alucinando, a like, a un pulgar arriba, un pulgar abajo. Está también el botón de suscribirse para los que no se han suscrito, suscríbanse. En el botón rojo dice suscríbanse. Ahí pueden darle like también por si no están suscritos. Activen las notificaciones para que en cualquier en vivo que hagamos les salga ahí primero a ustedes, sean los primeros en ver los videos, suscríbanse y activen las notificaciones, para que les llegue a ustedes primero y ustedes pueden ver primero los videos que tenemos para ustedes. Y también me están llegando mensajes en WhatsApp pidiendo saludos. Estando en la transmisión no puede entrar al WhatsApp, amigos. Herrera, hijo del negro Marcelino. Así es, amigo. Abajo del video dice comentar, darle like, verlos bailar a ellos. Y el que no se le despega a Eva es el buen Tony, que por ahí anda también zapateando al lado de ellos, Ahí quedó el ranchero potosino bien bailando, zapateo de esta manera, estamos dando perdiendo sobre
aquí con la participación de los amigos de Sierra Quilitense, aquí presentándose el amigo Don Loncho, que siempre nos acompaña el domingo, también por acá el amigo Layo del Tiro de la Mar, y por supuesto por allá donde viene la gana. Emma Antonio, dice Paulino Álvarez desde Matamoros, Tamaulipas. ¿Cuál más? Este, Va a salir, ya es hora por ahí de Tampico. José Luis, ¿dónde está la manita negra? Aplana el número que aparece. Y un baile de sorpresa Ay, Dios. preparado de parte de Tony. Cuéntanos tantito, Tony. Pues a lo mejor, no sé si estés viendo el video en un celular o en el celular debe aparecer, ¿eh? Varias gente se está reportando con su like, ya somos 88. ¿Quién se reporta con el 89? Hacemos una vez Rosita Ribeña, ¿qué le parece? Rosita Ribeña de los Guapangos Alegres para seguir bailando por aquí al ritmo del son azteco y en la tarima mágica de los amigos de Guapango. Adelante. Ándale, pues se quedó bien bailado y zapateado otro guapanguito más en esta participación que por aquí tenemos en el escenario. Músicos quilitenses, músicos 100% hechos en Girita, la tierra del que rege la tira de Pedro Rosa. Pues seguimos avanzando, saludando a todas las personas que nos visitan de diferentes... Jesús Medellín Olvera dice queremos ver a Don Celso, pero ¿qué crees? Don Celso no está aquí hoy, está en la Ciudad de México, anda bailando guapango también por allá. Con toda confianza puede acercarse por aquí con nosotros. Así es. Estamos para servirles. Pues mientras continuamos... La libre, por favor. A ver, comenten cuál es su guapango favorito. ¿Cuál es su guapango favorito? Ahí comenten, por favor. Usted nos dice, amigo Loncho, porque podemos ir complaciendo poco a poco.
Gracias, Chico Azteca, excelente tarde, ¿eh? Gracias por estar aquí e interactuar. Es hora que no hemos podido complacer con el huepano ausente. Por ahí se viene preparado, don Moncho, y después la Azucena y luego Tampico Hermoso. Nos vamos en ese orden, ¿cómo ve, don Moncho? Nos vamos en ese orden, ausente, Azucena, y luego al ritmo de Colquita también bailamos Tampico Hermoso, el perdiguero. Panadero, el panadero mexicano. Ratito, vamos a cerrar más adelante con la bailarita. Claro que sí. Adelante. Otro cuello de montaña, que se me
complacidos con el guapango el ausente, por supuesto, que nos faltaba hace rato. Ya tenemos un orden, sigue el guapango en la Azucena, luego nos vamos con Tampico. Hola Hernando Mantilla, ¿cómo estás? Saludos hasta Colombia. ¿Qué creí? Ya tocaron La Soledad hace ratito, pero lo tocó el otro trío, el que empezó. Ahorita están alternando y pues igual lo tocan ahorita. Queremos saludar a la gente de Agustín Martínez Pedro, saludos desde el puerto de Veracruz. Esperamos sus likes, por favor. Ya estamos por llegar a los 100 likes. Aquí los esperamos. Ahí está, su saludo y bienvenidos a Quilitla. También queremos saludar. Tella Chávez dice saludos, muchos saludos a todos los bailadores desde Texas. Bienvenidos, bienvenidos. Ya vimos pasando de lo mejor. a Ramoncito, ya lo vimos llegar. Qué bueno, esa es la intención. Desde Hawái, el que que piden. Lo mejor para todos y cada uno de ustedes, público presente. Pues nos vamos con el siguiente. La muerte también. Vez, porque parece que hay otra participación por ahí. Hay otros compañeros músicos que se están organizando para echarse también un palomazo. Así que nos vamos con el guapango de la Azucena. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es de aquí usted? Yo sí te conozco por los videos, pero tú no me conoces a mí, soy suscriptor de tu canal. Muchas gracias. Te he visto desde hace 3, 4 años. ¿En serio? Pero tenía ganas de venir a saludarte, ¿verdad? Porque no estás trabajando, ¿verdad? Ahorita que acabe de saludito. Sí, ya perdón, te desocupes. Gracias.
con más de la participación por aquí del amigo Loncho Tríos en la Sierra Filipense. ¿Ya bailó? Estamos revisando con cuántos llevamos por ahí, pues que siguen, se vayan aquí acercando. Y ya es hora de verdad ritmo de polquita. Cerquita de Monterrey, sí. Ya ves que por ahí. Voy a solicitar un tantito hermoso, ¿cómo venga, Pancho? Bueno, yo trabajo. Si nos complacemos al ritmo de polquita para que Ya nos desde vean ese tiempo, zapateado. desde el año 16, vine por primera vez a Claro que sí, Aguascalientes, sin presente el día de hoy. Un saludo, claro que sí, una bienvenida cordial a todos ellos. me di cuenta de tu canal, ¿verdad? Que sale por ahí, Tantito hermoso de una vez. Hasta el 19 estoy viniendo y hasta ahorita. Yo vine un poquito más atrás en el 16, conocí a señor Celso. Aquí tenemos su número, hoy no vino, anda en otro lado. Bueno, a veces echo WhatsApp, lo que están preguntando, ¿dónde está Celso? Porque anda en México bailando. Y anda por allá por el estado de México, no sé. Sí, aquí tengo su WhatsApp, su número, sí, soy buen amigo. Pero bueno, pues hoy no tuve suerte, no lo vi. Ya nomás viene de pasadita y se va. Como trabajamos en la refinería ya, venimos a Madero a dar una vuelta a mi casa, Yo soy el menor de mi familia, mis papás ya no están. Me dejaron la casa a mí, pero yo como trabajo fuera, pues vengo cada 3 o 4 meses a dar una vuelta a mi casa. Una vuelta, un aseo, todo eso, una de mis hermanas, todos conmigo. Ahorita ya no aguantaron, se fueron al hotel. De Madero nos venimos para acá, porque nos gusta no se cansaron, ahorita me dejaron solo. Y yo desde cuando me quería saludar, me quería acercar, y un día me voy a acercar para saludarte, ¿verdad? Porque hay mucha gente suscriptor de tu canal, te conocemos a ti, pero tú no a nosotros, ¿verdad? Exacto. Entonces dije, no, un día me voy a acercar. Aquí andamos. Mira, me pusieron también con hermoso, quedó bien bailado. ¿Quiere mandar un saludito? Una pieza, Adelante, una pieza adelante, muy un alegre, saludito. muy conocida en ¿Seguro? canciones ¿De veras? mexicanas, Ah, bueno. Cántico Hermoso, pues, Podemos verlo por allá. especialmente Adelante, dale. por acá, Mucho para gusto, la señora Amalia, por igualmente. allá en Regalo Rafa. Un saludo para los amigos que nos visitan desde Texas, que son originarios de nuestra capital, San Luis Potosí, que andan por acá de visita, que anduvieron por allá en el festival del Zona Ribeño, al cual les vamos a hacer una invitación a toda la familia guapanguera. Vamos a estar por allá presentando a
al trío gigante huasteco en San Ciro de Acosta en el Festival del Son Huasteco y Son Arribeño. Por ahí me dijo el presidente el día de ayer, me comentó que tiene la intención de que los domingos de Huapango y Gilitla estén presentes por allá. Así que dice que va a disponer de un vehículo para 14 pasajeros. Así que si alguien está interesado en ir a San Ciro de Acosta el próximo miércoles 12 de julio, pues ahorita se pueden acercar conmigo y nos vamos hasta San Ciro a bailar Huapango, Son Huasteco y Son Arribeño. Así que váyanse anotando, y si hace falta otro vehículo, pues ahí lo pedimos para completar un buen grupo representativo de Gilitla, cerrando esa hermandad con los pueblos que comparten el gusto, el amor y la pasión por la música, el rescate de nuestras culturas y nuestras tradiciones. Vamos con otro guapanguito. ¿Cuál será por ahí? Ok, seguimos avanzando, por aquí tenemos pendiente. Gracias, amigo, ya estamos llegando. Bueno, por mi parte ya estamos llegando casi al final de la transmisión. Unos 2-3 guapangos más. Seguimos saludando y recibiendo. Y nos retiramos, pero el guapango sigue, ¿eh? Así que... Se encuentra por aquí el amigo Ramón. A ver. O sea, este Ramoncito. Este Ramoncito, chiquito, y Ramón grande, ¿dónde estará? Porque a Ramón le gusta hacer el sonsolito, pero que participen varios bailadores y luego vayan por bailadoras, y así. Como ven, si lo hacemos de esa manera. ¿Cómo ves, amigo Ramón? Hacemos un sonsolito al estilo Gilitla. Este no va a ser solito, este va a ser acompañado. Vamos a acompañar por aquí al amigo Tony, vamos a acompañar por allá. Saludos, Leonardo M dice para... Así que voy a pedir por aquí. Saludos para Basilisa Telles y Oralia Telles desde Iztapalapa, Ciudad de México. Muchas gracias. Carat, México. Vamos a dejar lumbre en esta tarima. Así que invito por aquí a los caballeros, vénganse caballeros, vamos a hacer un sonsolito al estilo Gilitla, puros bailadores, y ahorita vamos a irle dando seguimiento a las indicaciones que vienen por ahí en este son que se llama el sonsolito, pero que en esta ocasión y como en otras también lo hemos hecho de esta manera para integrar a todos y que sigan integrándose aquí los bailadores. Así que si estamos listos, en el escenario estamos listos. Don Loncho, en cuanto esté preparado, vaya dando comienzo. Ya estamos por aquí los bailadores listos para comenzar con este son solito. Adelante. ¡Ya te equivocaste, pelado! Dale poquita más galleta al violín, Chaneque. Ahí está. ¿Y cómo ven a los caballeros?
queremos bailar. Y solita las señoritas. Ándale, a bailar el caimán se ha dicho, compadre. participaron por ahí en el Gonzalito. Una vez más se repite el programa de los amigos de los Pagos. Aquí la traes. Es que si descanso me canso más. ¿Sí? Otra. Let's
mi carpeta. Mi amor, La palabra de respuesta se llama Matilda, yo no sé por qué. Será porque una linda cobija la sierra llena de café. Mi sangre es de mexicano, también de guatemalteco y algo de español. Soy amigo de los de Axla, de Tamazunchale y toda la región. desilusión. La huila pa' que cayó. Ay, que bonito esta maya y si no me falla me llevo a mi amor. Ay, que no, un aplauso para todos los bailadores. Mándeme. Diga en qué le puedo ayudar. Hola. Venimos de la Universidad de Jalpan. No sé si nos pueda dar una pequeña entrevista en relación a las actividades que hacen aquí en el municipio de Jalpan. Ah, ¿me quieren entrevistar a mí? Sí, o quieres podemos dirigir o como quieras pudiera proporcionar alguna pequeña entrevista. Mero es el que está conduciendo el jefe. Ah, sí, sí. Ajá. El que está tocando ahorita. ¿Podemos esperar o...? Yo diría, sí. Yo pues vengo de Coscatlán, es el que sabe, imagínate. Más acerca de él. Con mucho gusto. De nada. Bueno amigos, perdón, una disculpota enorme. Por ahí se me había agotado el internet, pero ya estamos de vuelta acá. Gracias a los que se quedaron. Como que se había terminado el internet, pero ya estamos de vuelta amigos, ya estamos de vuelta. Vamos a pasarnos para este lado. Un saludo queremos enviar para Jalpan, de Serra, claro que sí, los hermanos de Jalpan, especialmente para los estudiantes de la UCAP presentes de este lado de la Universidad UCAP, plantel Jalpan. Gracias a los que se quedaron aquí en el en vivo. Se había agotado el internet y pues corrí a poner otra recarguita por ahí para tratar de despedirme de ustedes. Gracias por acompañarnos a este domingo de Huapango 705. Muchas gracias. Saludos, José Martínez. Con Huapango, para la maestra Juanita, para Don Ángel, también para la gente de Río Verde y Houston, Texas. Ahí le va, para que siga zapateando. Échale comer. Nos despedimos con este Huapango en esta transmisión, amigos. Muchas gracias a todos. Gracias, José Martínez, muchas gracias. Hay que disfrutar la vida todos los días que amanecen. Hay que disfrutar la vida todos los días que amanecen. Que toquen las vaguas tecan, en eso se olvidan que al escuchar los guapangos las penas desaparecen. Ay, el día que yo me muera,
que me entierren como pagos. Así es, amigos, se me había que terminado el internet. Y le volví a poner para despedirme de ustedes, amigos, no me quería ir así sin agradecerles todo el apoyo en esta jornada 705 domingo de Huapango en Xilitla, Saluditos hasta Florida, que viva el Huapango, allá nos vemos en diciembre. Pues acá nos vemos, Así es, amigos, no olviden dejar su valioso like, que eso ayuda bastante a que este video pueda llegar a más personas, Digan que yo me muera, que me entierren como pagos, no me vayan a llorar, no quiero que lleguen flores, ni tampoco rezaderas, que me entierren como pagos, el vive, pero hay otros más. Que me entierren como pagos en mi pero yo Juan José Pérez, saludos desde Dallas, Texas, Huasteca Potosina por siempre, claro que sí. Raimundo Gutiérrez, allá estaremos, claro que sí. Bueno, amigos, les deseo excelente tarde, Dios les bendiga bastante, cuídense mucho, éxito total en sus trabajos, en sus hogares. Nos vemos pronto en el próximo domingo 706. Dios les bendiga bastante y gracias. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta pronto, amigos, Dios les bendiga mucho, cuídense bastante. Yo me retiro de Xilitla, gracias. Ahí apoyen a los videos que voy a estar subiendo durante la semana, ¿vale? Les saludo con mucho gusto, Taremo One, pues Dios les bendiga, hasta pronto.